El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios es la entidad del Estado venezolano encargada de garantizar el patrimonio de los depositantes, de la gente en general que confía en el sistema financiero. Hace ya casi 3 años hubo una mini crisis bancaria que afectó más o menos a una docena de instituciones, la mayoría de ellas muy pequeñas o medianas, que tuvieron problemas de liquidez. Ese evento afectó directamente a al menos 1.800.000 personas, provocó la liquidación de varias de estas entidades y la creación de algunas nuevas en poder del Estado, del sector público. Para recrear un poco esta historia y ver el estatus actual de estas intervenciones a propósito del aniversario número 27 de FOGADE, traemos una entrevista exclusiva con David Alastre, su presidente. Adelante. FOGADE lleva hoy la administración directa de 11 grupos financieros con ocasión a las medidas de intervención y pase a liquidación producidas a partir del 2009. En ese sentido, FOGADE viene cancelando a todos los acreedores de esas 11 entidades financieras, lo que era producto de los ahorros que quedaron atrapados allí. Hay que recordar que de esas 11 instituciones financieras, casi 1.800.000 personas quedaron allí con sus haberes y los cuales fueron devueltos prácticamente en horas por vía del pago de garantía, y otras que superaban los 30.000 bolívares, que es la garantía actual, estaban sometidas a un proceso de calificación de acreencias. Unas 49.000 personas estaban condicionadas a este proceso y ya pues todas están prácticamente honradas. Hay algunos ahorristas que están pendientes de pago y es con ocasión a una prórroga que abrió FOGADE para que presentaran su documentación porque no habían aprovechado el año por el cual la ley establece la presentación de documentos. Pero es un mínimo de ahorristas que ya en los próximos días estarán ya siendo honrados en su 100%. Se hizo una prórroga de unos 90 días transcurrido el final de los procesos de calificación de acreencias de cada uno de los bancos. Recordemos que no todos fueron intervenidos en la misma fecha, de modo que tenían fechas de liquidación y de vencimiento distintos. Pues hicimos una prórroga para aquellas personas que no aprovecharon en primera oportunidad la presentación de documentos y también era posible que lo presentaran en esta oportunidad de prórroga. Todo lo que hizo FOGADE fue en función de protección a los ahorristas, toda vez que para el gobierno nacional, para el gobierno del presidente Chávez, los banqueros nunca fueron la opción, siempre lo fue la recuperación por parte de los ahorristas. De allí que el auxilio que hace el gobierno nacional lo hace es en función de los acreedores que quedaron allí atrapados. Así fueron muchísimas medidas que desde el gobierno nacional fueron instruidas y fueron implementadas no solamente para FOGADE, sino también para la Superintendencia de Banco, para el Banco Central, para el Ministerio de Finanzas, que todo como un solo cuerpo y una sola voz nos abocamos a responderle a los ahorristas. Todavía hay trabajadores que nos están acompañando en el proceso de liquidación, trabajadores de esos bancos. Muchos de ellos fueron absorbidos por la banca pública. Es decir, una vez que nosotros vendíamos la agencia de cualquiera de estas instituciones, de alguna manera la banca que estuviera adquiriendo ese local bancario, pues absorbía los nuevos trabajadores, que antes eran funcionarios de las bancas en liquidación. Algunos de ellos siguieron suerte por otros caminos y otros tantos están hoy todavía siendo parte de los procesos de liquidación. Algunos bancos pudimos vender la cartera de crédito a instituciones bancarias del Estado. Los otros activos, como los activos fijos, que estaban representados por locales y sedes bancarias, fueron destinados a la banca pública, quien por su plan de expansión pudo estar presente una vez que la banca fallida desapareció. Y eso de alguna manera fue una política de expansión de la banca y que tuvo presencia en cada uno de los lugares donde había una banca fallida. Hoy por hoy está un banco público. Como Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, una preocupación de la gente es qué pasa con la protección de estos ahorros cuando tiene que competir con el crecimiento de los precios. Le preguntamos a David Alastre si a propósito de esto está planteado elevar, más allá de los 30.000 bolívares actuales, el monto garantizado de los depósitos de la gente en la banca. El aumento de garantía responde
a la realidad de lo que sucedió en el año 2009. Para ese momento, para las primeras intervenciones que fueron en Banpro y Canarias, la garantía estaba en 10.000 bolívares. Y el gobierno nacional, visto que la población ahorrista en su gran mayoría, en un 96% mantenía, perdón, un 98% mantenía saldos por debajo de 30.000 bolívares, se aumenta de 10.000 a 30.000 y eso provocó la cobertura inmediata del 98% de los ahorristas que se quedaron allí. Es decir, la garantía eventualmente de subirse va a responder seguramente a la realidad y a la dinámica que provoque la intervención de algún banco por iliquidez o por insolvencia. En tiempos de paz no está planteado Diríamos que ahorita proponerle aumento de garantía, si no hay un proceso que lo necesite, pues yo creo que es inoportuno. El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios es un instituto de seguro de depósito que funciona no solamente en Venezuela, sino funciona en varios países del mundo. Y esto lo que provoca es la seguridad bancaria, es decir, la estabilidad del sistema financiero. Fogade pudo pagarle a todos los ahorristas por concepto de garantía con sus propios recursos sin necesidad de endeudarse. Ni de provocar otra titulización de deuda como lo pasó en el año 94, que le costó al país muchísimos miles de dólares. En consecuencia, el tema del aumento de la garantía, repito, sea en bolívares o sea por unidad tributaria, va a responder a lo que eventualmente se pueda producir en Venezuela. Fogade es un fondo que se alimenta fundamentalmente de los aportes que hacen los bancos a través de unas fórmulas semestrales que se hacen de acuerdo a los depósitos que ellos capten. De allí se nutre Fogade y de los rendimientos que se hagan en todas las intervenciones de las operaciones naturales del fondo. De allí que por todo ese esquema se haya tenido un fondo solvente, un fondo con bastante músculo financiero y se pudo honrar esta crisis en apenas horas se intervenían los bancos. Alastre también señaló que la institución tiene un patrimonio de 13.000 millones de bolívares. Esta institución también atiende las necesidades de la gente a través de su Twitter, @Fogade. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.